Buenos días, Alejandro. Buenos días. Bueno, como pieza clave, como protagonista casi principal en una situación que ocurrió en otras épocas, ¿no? Donde había una lucha fuerte y una situación muy parecida a la de hoy, me gustaría que nos dijeses unas pequeñas palabras de lo que significó en aquella época la lucha y, bueno, tu protagonismo en concreto, ¿no? Bueno, os agradezco mucho que hagáis esto, porque yo creo que si el eco de la voz de tanta gente que perdió la vida en la lucha por la democracia se olvida, pereceremos. Hay que mantener viva la historia de todos los que desde el 18 de julio de 1936, desde el mismo día en que el ejército se alzó contra la democracia republicana, han luchado por la democracia una vez más en 1977. Yo no estoy de acuerdo con que la situación de ahora es parecida a la de entonces. Entonces era una lucha por la democracia. Teníamos el enemigo muy claro, que era el franquismo y todo lo que significaba. Hoy, por desgracia, tenemos menos claro cuál es el enemigo, sobre todo porque el capitalismo ha sido muy cuco y se ha montado en el anonimato de los mercados. Entonces, ¿qué enemigo tenemos hoy? Los mercados, las agencias de calificación, los gobiernos europeos. Por supuesto que no, a pesar de nuestra dependencia alemana tan terrible. Entonces, por ahí hay muchas cosas que rascar y mucho que hablar, pero para mí las cosas son diferentes. En 1974, 75, 76, en los años previos a la transición, desde mi punto de vista la transición a la democracia en España empieza en el 76, hubo una lucha democrática muy amplia, de muchísimos colectivos. Para mí la clave de la transición no está tanto en el triángulo necesario, el rey, Torcuato Fernández Miranda, que hizo lo posible para sacar adelante la ley de reforma política, y Adolfo Suárez, cuya muerte y vida, con motivo de su muerte, estamos recordando, sino que fueron los sujetos colectivos, el movimiento obrero, el movimiento ciudadano, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, los grupos de intelectuales y de profesionales, sanitarios, de todo tipo, que trabajaron por traer la democracia a España desde todos los rincones de España, e incluso desde fuera, ¿no? El impulso europeo era también importante. Y entonces, justo en el umbral de la transición, recién aprobada la ley para la reforma política, que era la ley puente para ir de la dictadura a la democracia, gracias al esfuerzo de Adolfo Suárez, entre otras personas, la situación era muy tensa en España, entre otras cosas porque estábamos en la calle ya, todos esos que os he contado estábamos en la calle ya, todo el día exigiendo que había que ir a la ruptura democrática, no a la reforma. Pero al final el resultado fue una mezcla de las dos, ¿no? Y bueno, pues en diciembre, enero del 76, una situación muy violenta, hay secuestros muy importantes, la presión a la ley de reforma política, a la ley para la reforma política fue el secuestro de uno de los prohombres más importantes del régimen franquista, como era Antonio María de Oriol y Urquijo, de las familias más importantes del franquismo. Y en enero hay una huelga del transporte protagonizada por los trabajadores de las empresas del transporte, pero con una coordinación muy importante de comisiones obreras que de alguna forma se llevaba desde el despacho nuestro de Atocha 49. Entonces trabajaba de abogado laboralista en Atocha 49 y esa huelga del transporte se coordinaba desde el despacho porque los trabajadores no tenían sindicatos obreros legalizados, eran todos clandestinos, estaban fuera de la legalidad y entonces era muy importante coordinar para que la huelga saliese bien. Sabéis lo importante que es una huelga del transporte. En el 73 costó el golpe de Estado de Pinochet contra nuestro compañero Salvador Allende y en el 77 pudo costar también, no, entre otras cosas porque ahí había, en esos meses había una voluntad de la extrema derecha de detener el proceso democrático. El caso es que en ese mes ahí lo protagoniza la huelga del transporte y en los últimos días de enero del año 77 se desencadenan toda una serie de hechos violentos muy fuertes en donde, desde mi punto de vista, había una decisión de detener el proceso democrático por parte de la extrema derecha. Es curioso que en la llamada matanza de Atocha, de la que soy sobreviviente, que no queremos llamar matanza, sino que queremos llamarla de otra manera, porque la matanza no tiene nada que ver con las personas humanas, como bien conocemos todos, ¿no? Hubo un atentado muy fuerte en nuestro despacho de abogados laboralistas,
en una semana, como decía, donde hubo muchísimas cosas, secuestros, asesinatos en la calle de estudiantes, otro secuestro el mismo día 24 de enero, que era lunes, del general que presidía el Consejo Supremo de Justicia Militar, una situación realmente muy tensa, ¿no? Muy límite. Empezaba a ser, como dice mi amigo y politólogo Ramón Cotarello, un golpe de Estado difuso, ya no pega a hacer unos golpes de Estado como en el pasado, en donde sacaban el ejército a la calle y ya está, ¿no? Sino que es dar un golpe aquí, otro aquí, para que al final no haya más remedio que el ejército intervenga como salvador de la patria, como casi siempre, pero justificando, bueno, como esto está muy mal, esto no hay quien lo pare, pues tenemos que venir nosotros. Esa es una situación que realmente se podía pintar allí, ¿no? Y el mismo 24 de enero, como digo, un secuestro militar muy importante, en una manifestación porque el domingo anterior, 23 de enero, había habido un muerto en las calles de Madrid, a manos de la extrema derecha. En una manifestación en protesta por aquello, hay otra persona muerta, Mariluz Nájera, una estudiante de 19 años, por el impacto de un bote de humo, ¿no? Disparado a una distancia pequeñísima, lo cual fue, pues, desde mi punto de vista, prácticamente un asesinato. Y ese día, los abogados laboralistas del despacho de Atocha teníamos una reunión de barrios, abogados entonces del Partido Comunista de España, que éramos de muchos despachos de Madrid y de otras capitales. En Madrid, fijaros, es un dato que merece la pena tenerlo en cuenta, había alrededor de 170 abogados del Partido Comunista, lo cual luego te hace pensar qué pasó 6 meses después para que en las elecciones el PC quedase en tercer lugar con muy poca representación parlamentaria. El caso es que entonces, ya no en Atocha 49, sino el 55, muy cerca de la plaza de Antón Martín, donde hoy hay un monumento que recuerda a Atocha, de Juan Genovés, inaugurado por el alcalde de Madrid en 2003, me parece que fue. Estábamos reunidos para trabajar los que trabajábamos en los barrios de Madrid, en las asociaciones de vecinos, ¿no? En el movimiento ciudadano madrileño. Y bueno, pues en el desencadenamiento de una serie de circunstancias, entran tres personas con unos pistolones exagerados, se ponen a buscar teléfonos, a cargarse los teléfonos, a buscar gente. Entonces fue cuando estábamos en una esquina del hall del despacho. Siempre recuerdo la imagen de los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, porque es muy parecido, ¿no? Porque fue una situación de lo más límite. Traen de los despachos a Serafín Holgado, que luego morirá, era un estudiante de Derecho que nos ayudaba, y Ángel Rodríguez Leal, secretario de nuestro despacho, que había sido despedido de Telefónica meses antes y la había recogido, porque recogido, es absurdo, ¿no? Pero en fin, habíamos incorporado a nuestro despacho para llevar tareas administrativas y les juntan con nosotros. Apuntarles con nosotros a estos dos son los primeros que van a morir, ¿no? Porque se quedan lo más cerca de las armas cuando estamos todos en la esquina del hall con las manos arriba, como en los funcionamientos del 2 de mayo. Y entonces estuvieron preguntando por el líder del sindicato de transporte, Julián Navarro, que había estado allí muchas veces, que muchas noches las había pasado en el despacho, porque los despachos de abogados entonces no eran solo despachos de trabajo, sino despachos islas de libertad, ¿no? Sobre todo para el movimiento obrero. Esto fue una cosa muy importante, porque hasta entonces los despachos de abogados eran intocables. Claro. A partir de ese momento, la extrema derecha rompió esa posibilidad, ¿no? Pero realmente eso fue muy importante. Nosotros en eso sabíamos que no estaba allí, se había ido hacía media hora, es que parecían que eran todo excusas y se liaron a tiros con nosotros, ¿no? Sin mediar ninguna provocación, como han dicho ellos muchas veces en el juicio, pero la extrema derecha no sabe a qué agarrarse y normalmente siempre manipula y falsea la realidad. Se liaron a tiros con nosotros de una manera bestial para acabar uno a uno con todos nosotros. Los altos teníamos disparos en el corazón y los bajos tenían disparos en la cabeza, ¿no? Se puede demostrar por la realidad de las 9 personas que estábamos allí, de las cuales 5 murieron y 4 resultamos heridos. En el suelo nos volvieron a rematar. Yo tuve la suerte de que cayó, mala suerte para mi amigo Enrique, no el de Dina, cayó encima mío su cuerpo con un disparo como si fuese una estocada de Lagardère, el francés aquel del siglo XVII francés, que había entrado por la espalda, por aquí, y salió por entre los ojos, y me salvó la vida porque me mantuvo que en esa segunda oleada de disparos a mí no me diese un impacto fuerte, sino solamente en la pierna derecha que estaba al aire. Cuando consideré y consideramos, porque fuimos 4 los que sobrevivimos, que se habían ido ya los asesinos,
hoy convictos y confesos, y además parcialmente han cumplido sus penas, pues empezamos a salir a los despachos, a los balcones, a pedir socorro por teléfono, estaban los teléfonos cortados, hasta que llamaron a la puerta. Yo me arrastré por el suelo, 6 impactos de bala en la pierna y una en el pecho, me salvó un bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la camisa, y cuando salgo, digo aquí porque yo estaba tumbado en el suelo y aquí estaba la puerta, y era un compañero que venía a la reunión y fue el que dio la señal de alarma en todos los sitios, claro. A partir de ahí ya vino la policía, la Guardia Civil, los barrenderos de la calle, porque eran las 11 de la noche, y fue cuando empezamos a sobrevivir. Esa fue la situación un poco que mantuvimos en ese momento. Probablemente lo más importante de todo esto, más allá, por supuesto, de la muerte de mis compañeros, ¿no? Pero yo estoy convencido de que nadie se merece su propia muerte por la lucha por la libertad o por la democracia, ni siquiera. Quiero decir, la libertad y la democracia es algo que pertenece a todo el pueblo. Tiene que ser todo el pueblo. Si quieren acabar con todo el pueblo, pues que acaben con todo el pueblo. Pero es que sería lo más absurdo. Como sabéis, estamos en una época de genocidio tras genocidio. El último, el de Guatemala, del que el próximo martes hablaré en la Universidad de Córdoba, porque tenemos una mesa redonda con 2 ciudadanos guatemaltecos que vienen a recibir un premio de la Junta de Andalucía por su lucha por los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues en esa dinámica estamos, ¿no? Esa es la dinámica que inició la democracia. Un anónimo que pusieron en el 25 aniversario de Atocha en la puerta del despacho, junto a una corona de flores, decía: sangre, lágrimas y aquel silencio de la multitud. A eso me refiero, al acompañamiento de 100.000 personas a los muertos en Atocha, en un silencio impresionante, en un respeto total, no solo a las víctimas, a sus familiares, sino también al Partido Comunista de España, porque recibieron la orden de no hacer ningún escándalo, de no hacer nada, cuando ya en ese momento la gente estaba harta, más que indignada, porque en esa situación sí que es parecida a la de ahora, ¿no? La indignación. No se hizo nada, ¿no? Ese anónimo decía: y aquel silencio de la multitud iniciaron la democracia que nos dimos, ¿no? Estábamos en el umbral de la transición. A partir de ahí se legalizó el Partido Comunista de España y el gobierno de Suárez convocó las primeras elecciones democráticas con las que España fue devuelta a los españoles, como decía Julián Marías, el 15 de junio del 77. Y a partir de ahí, con más o menos eficacia, y pues tratamos de empezar a construir una democracia para todos y una democracia, a ser posible, igualitaria. Bueno, pues después de este escalofriante documento y cómo se nos pone a todos la carne de gallina en ese devenir de los tiempos y ese principio de lo que fue esa democracia de la que tú hablas, y utilizando una palabra que me viene muy bien ahora, que es ese silencio que entonces sí valió, yo creo que ahora el silencio no es válido. Hay que decir muchas más veces lo que ocurrió en ese momento y de dónde venimos, porque gente como tú, gente que se dejó su vida, como tus compañeros entonces, han construido lo que hoy en día somos, haciendo ese enlace. Como bien sabes que somos de comisiones obreras, queremos ensalzar el movimiento de las comisiones obreras, el sindicalismo de las comisiones obreras, también del Partido Comunista, también de la gente que estamos hoy en día en esta situación, que hacía yo mal la comparación, pero sí que me gustaría que dijeses unas pequeñas palabras de cara a concienciar a la sociedad, a los trabajadores, a los que no pueden trabajar, a los que están en situación precaria, qué es lo que puede hoy en día significar las comisiones obreras y qué podemos hacer también las comisiones obreras para mantener viva esa llama que heredamos de gente como tú. Bueno, nosotros, los abogados de Atocha, todos éramos afiliados y miembros de las comisiones obreras de Madrid, de la Unión, de la que luego fue Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones Obreras, que por cierto es una de las instituciones claves en el desenvolvimiento de los hechos en relación con el genocidio de Guatemala. La Fundación Paz y Solidaridad, que depende de la Unión Sindical de Madrid Región, es fundamental para eso. Es decir, que la labor que está haciendo comisiones obreras en todo el mundo para luchar por los derechos humanos, por esos valores que son comunes a todo el género humano, entre los que están afectados por los crímenes contra la humanidad, los crímenes del genocidio, ha sido siempre nuestro sindicato. De hecho, es el que ha extendido y ha mantenido viva la memoria de Atocha. Siempre, todos los años, con mis compañeros de comisiones vamos
los cementerios, celebramos un acto en Antón Martín y luego en el auditorio de la calle López de Vega, el auditorio que hoy llamamos, como es conocido, Marcelino Camacho, ¿no? Por nuestro compañero del alma, ¿no? Nos dejó. Y entonces para mí siempre ha sido una cosa muy importante en mi vida y en mi corazón. Adelante. Decía que siempre ha sido nuestro sindicato, Comisiones Obreras, ¿no? A pesar de que decía, también no sé si lo habrá recogido la anterior batería o no, me he considerado cómplice de una crítica a nuestro sindicato Comisiones Obreras desde hace años, porque parecía que igual que la clase política hoy se separa de la ciudadanía, los sindicatos también, que estaban lejos de lo que es la realidad sangrante, ¿no? De los trabajadores. Hoy un porcentaje altísimo en Córdoba y en España en el paro. Y entonces en ese sentido pues yo participé también de esas críticas, pero nunca he dejado de estar con las Comisiones Obreras, ¿no? Porque a mí me parece que esa es una crítica, ahora retomo lo de a mí me parece, y otra crítica es el hecho de que internamente un sindicato tan amplio como es Comisiones Obreras, tantas redes, pues normalmente tiene un uso y abuso exagerado de lo que mucha gente se reirá conmigo, la reunionitis, ¿no? Y eso a veces es tóxico para las relaciones personales. Esos factores para mí son muy importantes en las relaciones sindicales, por eso lo comento. Pero a pesar de todo, como decía antes, para mí es evidente que el sindicato de Comisiones Obreras, y probablemente en esto le acompañe el sindicato, el otro sindicato democrático, como es UGT y algunos sectores vinculados a otros sindicatos, son la columna vertebral de la democracia en España. Porque es el esfuerzo colectivo de muchísima gente que está al borde de la denuncia pública de que esto no puede seguir así, porque encima hoy nos están recortando y adelgazando de una manera brutal el Estado de Derecho, ya no el Estado social y democrático, que también el propio Estado de Derecho es terrible. Lo harían, lo denunciarían, estarían mucho más en la calle, pero son conscientes de que hay, no digo el silencio, que estoy de acuerdo contigo, no es tiempo de silencio, es tiempo de otra cosa, pero hay que proteger la realidad ciudadana, que no es nada fácil, nada fácil, y Comisiones Obreras de alguna forma ese papel de base fundamental de la democracia, de impedir asaltos a la historia, buscando revoluciones que ya no tiene sentido en la realidad actual, y menos todavía, y por supuesto esto sí que no tiene nada que ver con comisiones, situaciones de violencia a todos los niveles, todo eso hay que rechazarlo rotundamente, ¿no? Y me parece que en ese sentido Comisiones Obreras es un ejemplo, por mucho, que en toda esta marea de procesos políticos, de corrupciones, de todas las historias, incluso cercanas a lo delictivo que existen y que están implicados algunos sectores, yo creo que absolutamente mínimos, pero reales, de las centrales sindicales, pues es un hecho que hay que convencer a la justicia de que lo acabe cuanto antes, porque cuanto más se extiendan expedientes de posibles malversaciones de fondos protagonizados por los sindicatos, es muchísimo peor para el sindicato, porque por desgracia en este país los medios de comunicación son hasta un punto responsables de que no creamos en la presunción de inocencia. Luis Bárcenas, que está en la cárcel, que está imputado, todavía es un presunto inocente. Todavía, porque no ha sido juzgado todavía. Yo esto lo digo a la Facultad de Derecho todos los días, y es que es dificilísimo, porque los medios de comunicación agrandan de tal manera la realidad, la ponen visible de tal manera que es normal que la gente diga, pero este es un cachondo mental, este es un corrupto de mil pares de narices, ¿no? Hay que tener en cuenta la presunción de inocencia, porque es fundamental, es un factor que muchas veces se pisotea, ¿no? Tenemos que hacer lo posible para mantenerlo. Bueno, pues yo creo que este era el principal objetivo de la entrevista, ¿no? Y simplemente darte muchísimas gracias por colaborar en esta acción, y ha sido un verdadero placer contar con tu presencia. Gracias a vosotros.